oído lo que Dios va a dar en esta mañana. Dios bendiga. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, hermanos. Bueno, alguien no tomó la sopa y no fui yo. A ver, buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Gracias por recibirme aquí en su casa. El día de hoy vamos a escarbar un poco la palabra. ¿Les parece o no les parece? Y si no les parece, de todos modos lo vamos a hacer, así que no se preocupe. Tengo preparado un estudio para el día de hoy donde vamos a tratar en específico. Vamos a ver el tema de los ministerios, los dones y los frutos. ¿Sí? Y esto está orientado para todo el liderazgo de esta iglesia por una razón muy simple. Suele haber confusión en las congregaciones con respecto a qué son los ministerios, qué son los frutos, qué son los dones, y más de uno se hace un revoltijo mental. Vamos a tratar de darle un poquito de orden a eso. ¿Les parece? Bien. Les comento. Yo normalmente manejo la Reina Valera 1960, pero en algunos casos voy a utilizar la nueva traducción viviente o la nueva versión internacional, ¿sí? Para que estén ahí atentos. Les voy a pedir que me acompañen, vamos a orar, vamos a pedirle sabiduría a Dios para este día, ¿sí? Padre, te pedimos en esta mañana que tu palabra nos guíe, nos encamine, nos permita conocer tu voluntad, nos permita entender tus designios, nos permita poder obedecer tus mandamientos, nos permita conocer tu corazón por sobre todo. Te pedimos en esta mañana que tú abras nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro conocimiento, para que podamos cumplir el propósito para el cual tú nos has llamado. Te pedimos esta administración en el nombre de tu Hijo Jesús. Como iglesia decimos, amén. Acompáñenme por favor a Efesios 4, versos del 11 al 16. ¿Sí? Dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para edificarse en amor. Es un tremendo pasaje este, porque en principio vemos enunciados los famosos 5 ministerios. ¿Cuáles son? A ver, voz alta, ¿cuáles son? Hay gente que piensa que pastores y maestros van juntos, algunas veces sí, otras veces no. Va a depender cómo esté el llamado en una congregación, amén. Pero fíjense lo que les quiero decir aquí. Los ministerios, como hemos leído, fueron establecidos para la edificación de Cristo. ¿Lo van siguiendo? Edificación del cuerpo de Cristo. Los ministerios no son para ser utilizados como títulos personales. Los ministerios son para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí? También dice aquí, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿A dónde llevan estos 5 ministerios? Invariablemente te van a llevar a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios. O sea que cualquier cosa que te puedan ministrar los titulares de estos 5 ministerios te tienen que llevar a eso,
a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios. Amén. Después dice, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto es importante. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo es que se tiene que llegar al mejor nivel posible. Al mejor nivel posible a donde nos pueda llevar Dios. Y esto es un desafío tremendo para los que son titulares de estos ministerios. ¿Por qué? Porque son constituidos por el Espíritu Santo. Amén. Todos ustedes, los que están aquí, son servidores del cuerpo de Cristo. A todos ustedes les aplica lo que vamos a leer aquí. Voy a llevar la historia a Hechos, capítulo 6, versículos 2 al 6. Dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timor, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Como ustedes ven, los titulares de los 5 ministerios no pueden cargar con todo lo que implica el servicio en una congregación. ¿Están de acuerdo? Entonces, necesitan para ellos poderse dedicar al ministerio de la palabra, al ministerio de la oración, al cuidado de la congregación. Ellos necesitan delegar en personas que sean llenas del Espíritu Santo y que puedan servir con esa convicción en el corazón. Esos son ustedes que están aquí. Ustedes fueron elegidos, ¿por qué? Porque tienen en su corazón una convicción que el Espíritu Santo les puso de servicio. Amén. De servicio, repito, diga conmigo, servicio. Servicio, amén. Pablo puso la vara muy alta para los que buscan el servicio. En 1 Timoteo 3, del 8 al 12, dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe, con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y sus casas. ¡Auch! ¿Duele o no duele? ¡Auch! Si prestó atención a lo que yo leí, la vara es altísima, ¿o no? Y esto es lo que se espera de ustedes, que sean honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Y les pregunto, ¿cuántos de ustedes ya han sido sometidos por el fuego de la prueba del servicio? ¿Cuántos? Porque si todavía no la pasaron, les comento, todavía no están afirmados en el llamado. Tienen que haber sido sometidos a prueba. Y si son hallados irreprensibles, ahora sí, sirvan. Entonces vuelvo a preguntar, reformulo, ¿cuántos aquí han sido sometidos al fuego de la prueba? ¿Verdad que sí? Y esa prueba por lo general te va a llevar a confrontar en tu corazón sobre tus principios más básicos. La tentación va a llegar a tu mente de tal manera que te va a hacer cuestionarte todo aquello con lo que tú crees. ¿Sabes por qué?
Porque si no eres llevado a ese punto de quiebre, nunca vas a estar preparado para lo que implica el servir. ¿Cuántos de aquí han pasado por el desierto del bautismo? Que después que eres bautizado te pasan de todo, más todo, por todo, con todo. Y te preguntas, ¿para qué me bauticé? ¿Pasó o no pasó? ¿O fui el único? Bueno, ese es un desierto de prueba. Pero lo que pasan aquellos que son llamados a servir es muchísimo más fuerte. ¿Saben por qué? Porque Dios no te va a encomendar absolutamente nada que no demuestre que eres digno de llevar. ¿Me están oyendo? Imagínense, Dios puso en sus manos el cuidado de una congregación. El atender, el servir a una congregación. Ministrar. No es cosa sencilla. Y no es algo que se puede tomar a la ligera. Dios nos llamó a servir. Y ese llamado es un llamado que toca las entrañas más profundas del corazón. No puedes volver a ser el mismo un día que eres llamado. ¿Me estás oyendo? No puedes volver a ser el mismo. Satanás siempre va a tratar de querer hacerte volver a tus viejos caminos. Siempre. Y ahí es donde tú tienes que recordar en tu corazón para qué fuiste llamado. ¿Cuál fue ese llamado que Dios puso en tu corazón? Nunca lo olvides. Nunca lo pierdas de vista. Tú acuérdate, cuando vengan los días difíciles, cuando vengan las situaciones complejas, porque van a estar. Acordate, es que Dios me llamó a servir. Amén. No eres uno más del montón. Fuiste apartado, fuiste traído para servir. No es poca cosa. Amén. Miren lo que dice aquí. El liderazgo tiene un llamado ineludible a servir las mesas. Su principal misión es servir. Su único propósito es servir. Acompáñenme a Juan 13, del 12 al 15. Este es el ejemplo que nos dio Jesús sobre hasta dónde llega el servicio. Amén. Dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor. Y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Este es el nivel de servicio que Dios demanda de nosotros. Tenemos que lavar los pies. No podemos mirar con altivez, es que yo soy el siervo del Señor. Dios no nos llamó a mirar de arriba a los demás. Dios nos llamó a inclinarnos y servir. En Marcos 9:36, otra vez Jesús pone la vara alta. Entonces Él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. ¿Servimos solamente a alguno o servimos a todos? Cuando viene una persona nueva, borracha, con aliento alcohólico, ya no te dan ganas de servir, ¿verdad? Cuando hay una persona que tiene necesidad, que lleva una semana sin bañarse y huele, ya no se siente tan bonito, ¿verdad? Pero Dios nos pidió que lavemos los pies. Cuando Dios pone en tu corazón que vayas a un hospital y
veas una persona enferma con una enfermedad terminal, no suena bonito. Pero eso es servir. No es solamente estar aquí. Cuando ves a un hermano que sabes que la está pasando mal, él no necesita que vos le digas voy a orar por vos. Él necesita que lleves una bolsa con mercadería. Porque orar por vos es lo mismo que lavarse las manos como Pilato. Dios nos llamó a eso. Dios nos llamó a servir. Ver el dolor en el rostro ajeno y entenderlo. A eso nos llamó Dios. No menos, no más, hermanos. Uno dice, uno anhela como ser humano que es determinados títulos. Porque nos gusta. Este mundo se maneja con títulos, ¿no? Doctor, licenciado, maestro. Entonces en la iglesia empiezan a haber títulos: apóstol, profeta, pastor, maestro. Y los tratamos con respeto y con reverencia, porque lo hacemos, porque vemos en ese siervo a Cristo. Pero muchas veces ese respeto y esa reverencia se confunde y llega a cruzar una línea muy delgada que se llama adoración. Présteme atención, hermanos, porque va a pasar que por querer servir a una persona ya no sea solamente servicio, estés volcando más que el corazón. Cuidado con eso. Sí se debe dar un respeto, pero no al punto de la veneración. Dios nos llamó de vuelta a servir y no a ser servidos. Amén. El servicio se manifiesta con humildad. Acompáñenme a Filipenses 2, versos de 3 al 5. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo aún. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué les acababa de decir? No es cuestión de títulos. Cuando nosotros estamos en la congregación tenemos que estimar que nuestro hermano es superior a nosotros. Tenemos que velar más por su bienestar que mirar por nuestra propia comodidad. No sé si a ustedes les pasa, pero yo voy en el colectivo y estoy sentado en un asiento y veo una persona, la que sea, y veo que está cargada con bolsas y lo demás. Yo me levanto y le cedo el asiento. Una simple cortesía, ¿eh? No es simple cortesía. Es que en mi corazón está el servir. ¿Sí me entienden? Veo una persona que pasa en la necesidad y yo no me puedo quedar indolente y agachar la mirada y decir, bueno, que alguien lo ayude. Yo no puedo hacer eso. Porque Dios me llamó ¿a qué? A servir. ¿Sí se van dando cuenta que es un pasito más adelante que ser uno más del montón? Porque una cosa es ser congregante en una iglesia y otra cosa es ser discípulo. Diga conmigo, discípulo. El que quiera ser discípulo pague precio. Se paga un precio de servicio, ¿sí o no? Eso estamos hablando hoy. El sello distintivo de un servidor es todo lo que hace. Y todo lo que hace tiene que hacerlo como para el Señor. Acompáñenme a Colosenses 3, 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo
el Señor servís. ¡Ajá! Cuando les piden que hagan algo, ¿lo hacen con lo mejor que tienen o lo hacen con el ahí se va? Cric, 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 cric. Grillitos. Cuando les encomiendan una tarea, ¿cómo la hacen? ¿Con lo mejor de sus habilidades o como una cosa más para hacer? Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no como para los hombres. No es palabra de Rodrigo Pérez, es palabra de Dios. Hacedlo como para el Señor. Si estás atendiendo una casa y la tenés que limpiar, ¿cómo la vas a limpiar? Como para el Señor. Si te piden que hagas un trabajo, ¿como para quién lo vas a hacer? ¿Vas a buscar tu beneficio? Hay una ganancia que es justa, pero tienes que buscar siempre hacerlo como para el Señor, con excelencia. No lo puedes medio hacer. Tú eres diferente, que el resto sea mediocre es problema del resto. Dios te llamó a excelencia, a hacerlo como para el Señor. Vos fíjate que yo siempre digo que las iglesias tienen un problema. Porque a veces tienen más temor al pastor que al Señor. Es real. Había una hermana en una congregación que se encargaba de limpiar los pisos. Todos los domingos a la mañana tempranito se levantaba a limpiar, a acomodar y todo. Y en un momento dado le ganó el cansancio a esta hermana. Y tenía una pila de polvo, arena y tierra. Y decía, ¿la saco afuera o la meto debajo de la alfombra? Más sí, yo la meto debajo de la alfombra. Levanta la alfombra, va para abajo. Y escucha claramente, te estoy viendo. Ay, por un momento pensé que era el pastor. La gente le tiene más miedo al pastor que al Espíritu Santo. ¿Cómo está eso? Dios te está viendo. ¿Te cuento un secretito? Queda entre nosotros, nadie más va a saber. ¿Sabes para qué sirve la confesión de pecados? La confesión de pecados es para que se acabe la farsa. ¿Cuál farsa? La tuya, la mía. Esa que nos hace pensar, ¿y cuándo me van a descubrir? ¿Y cuándo me van a delatar? ¿Y cuándo van a saber lo que yo hice? La confesión de pecados acaba con eso. Porque en el momento que lo confesás, sos libre. Yo tengo una pregunta seria. ¿Realmente crees que Dios no te vio cuando estabas pecando? ¿En serio? ¿En serio? Cuando se formó la idea en tu mente, ¿vos te crees que Él no la vio? Cuando decidiste que esa idea era buena y empezaste a hacerla y estabas contrariando a la palabra de Dios, ¿crees que Él no te vio? ¿Es neta? Claro que te vio. Claro que estaba ahí porque estaba con vos, estaba en vos. Entonces, cuando ya metiste la pasta, ya te encharcaste, lo mejor que puedes hacer es confesarlo, ya está. No tiene vuelta de hoja. La confesión es para que se acabe la farsa, hermano. Literal. Esa es nota aparte, ¿eh? Esa fue extra de la prédica. El servicio, el ser siervo no te habilita para el juicio. Mucha gente cree que cuando es llamado al servicio, en el momento que tiene un cargo, un título, un puesto en la iglesia, cree que le da la opción o le da el derecho de juzgar a los demás.
No escucho amén, ¿eh? Quiere decir que acá no hay juzgadores. ¿Saben qué? La mayoría de las congregaciones sufren este problema. Que la gente que tiene un cargo cree que tiene el llamado supremo y sagrado, que tiene que asegurarse que nadie que esté manchado en pecado pueda estar trabajando acá al servicio. Y se cree que está más santo que el que está al lado. ¿Te cuento algo? Dios nunca nos dio credenciales de jueces. Nos dio credenciales de siervos. El único justo juez, ¿quién es? Y hay una verdad más grande. No sos vos. No sos Dios. Sos un siervo de Dios. Acompáñame a Romanos 2, verso 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Y todavía en Mateo 7, del 1 al 3, te la pone más clara. No juzguéis para que no sea juzgado. Porque con el juicio con que juzgareis seréis juzgados, y con la medida con que os medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en el propio ojo? Entonces, reformulo, si se te quiere levantar el penacho de juez, te voy advirtiendo, con la misma vara con la que medís, te van a medir. El mismo juicio que haces sobre los otros va a venir sobre vos. Regla básica, ni se te ocurra juzgar. No es tu trabajo. Vaya que no lo es. ¿Tu trabajo cuál es? A ver, todos juntos. ¿Tu trabajo cuál es? Punto. No te salgas del libreto. Está bien sencillo. Servir. No te compliques la vida. Te vas a amargar. ¿Por qué? Porque somos imperfectos. ¿Por qué? Porque pecamos diario. Porque necesitamos la sangre de Cristo cada mañana. Todos. No hay justo, ni aun uno. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. ¡Toin! Te pones a buscar el puntito negro en la pared, lo vas a encontrar, hermano. Porque nadie está libre de pecado. ¿Sabes cuál es el único juicio que vale que hagas? El que haces sobre vos mismo. Porque tu mayor batalla no es con el de al lado, es con vos. ¿A qué creen que se refería la palabra cuando decía que fuéramos de gloria en gloria, de victoria en victoria? Yo hoy tengo que ser mejor que ayer. Aspiro mañana a ser mejor que hoy. Amén. Ese es el punto de la medida que tenés que tener. No menos. No menos. Entonces no te preocupes si el otro está 30 metros más atrás o 30 metros más adelante de lo que vos vas recorriendo el camino. Cada cual tiene un camino. Y el camino del otro no es el tuyo. Las pruebas que vive tu hermano, vos no tenés idea cómo las tiene que llevar adelante. Vos ves la punta del iceberg, pero no sabés todo lo que hay abajo. Vos no sabés el dolor, no sabés la lucha, no sabés la prueba, no sabés el problema en el que está metido el hermano. Vos solamente ves que está cometiendo un error, que está pecando. Pero no tenés idea del trasfondo. ¿Vos te crees que es gracioso para una persona que tiene necesidad? ¿Y vos te crees que no es una lucha?
cuando no tiene para comer y ve una panadería y se la está pensando si se roba o no una holgaza de pan? ¿Vos te crees que es gracioso para ellos? ¿Crees que es bonito? Pero si se roba la holgaza de pan, ¡ah! ¡Ladrón, ladrón! Yo cuando una persona me dice, oiga, ¿me puede dar para comprarme un plato de comida? ¿Qué crees que hago yo? Le invito un plato de comida y me siento a comer con él. Qué poca convicción, ¿eh? Y no me interesa si huele a no bañado en 3 meses. Porque el que está sentado al lado mío comiendo es Cristo. Algunos nos hospedaron ángeles sin saberlo, dice la palabra. Un pastor contaba un testimonio que a mí me sorprendió mucho. Él quería saber qué tan comprometida estaba su iglesia con la visión de servicio que él tenía. ¿Y sabéis qué hizo? Se vistió de pordiosero. No se bañó en una semana, él se la puso bien en serio. Dijo, acá voy a probar a mi iglesia. Y entonces estaba zaparrastroso, uña sucia, cabello largo. En una palabra, impresentable. No lo reconoció nadie. Y fue y se sentó al último. Porque lo pasaron hasta atrás. ¿Cómo va hasta adelante? Las sillas de adelante son para los encogidos y los ungidos de Jehová. Oh. Entonces cuando lo llaman a predicar, pase pastor, y va pasando. ¿Te imaginas la cara de todos? No, tengo otra peor. Después te la paso. Así somos, hermanos. ¿Fuimos llamados a qué? Hoy lo vas a tener remarcado en la mente. Fuimos llamados a servir, hermanos. No basta con ver la necesidad, tenés que suplirla. No hay otra. ¿Querés que te dé un tip buenísimo para actuar cuando vos veas el pecado en el ojo ajeno? ¿Lo querés o no lo querés? Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ya vieron que el mensaje no es para todos, ¿no? Dice para los que son espirituales. Aquí voy a saber realmente quién es carnaza. Y aquí voy a saber quién realmente es cristiano. Cuando veas a alguien que está en un problema, que veas que está pasando una situación difícil, cuando veas que está lidiando con el pecado, no lo apuntes con el dedo. Restauralo. Restauralo. ¿Por qué? Porque el siguiente podés ser vos. Y vas a querer que hagan lo mismo con vos. Hace muchos años, más de 30, a mí me tocó vivir una situación difícil en una iglesia de aquí de Jujuy. No te voy a dar los pormenores, pero te voy a decir que me la hicieron pasar muy difícil. Y yo lo único que hacía era sentarme y llorar. Decía, ¿cómo es posible, Señor, que nadie en esta congregación se apiade de mí? ¿Te digo algo? Nadie. Durante 2 años, nadie se acercó y me dijo, hermano, yo voy a orar por ti y te voy a restaurar en mansedumbre. Nadie. ¿Tenés idea lo difícil que fue para mí eso? Y el único que me sostenía en pie fue el Espíritu Santo. Y me duele decir que no tuve
un solo hermano que se acercara por mi casa y me dijera: hermano, ¿estás bien? Fue difícil. Yo espero que aquí haya espirituales. Yo espero que aquí haya quienes restauren al caído. Yo espero que aquí haya quienes repartan amor con liberalidad. Amén. El servicio, hermanos, destila obediencia. Repita conmigo: obediencia. Quien es servidor tiene por característica la obediencia en rango de sujeción. Aclaro, no esclavitud. Sujeción no es lo mismo. Y fidelidad, no adoración a sus superiores. Acompáñenme a Hebreos 13:17 en Reina Valera 1960. Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Y aquí voy a derribar un mito grande, muy grande. En la mayoría de las congregaciones, los pastores se enseñorean de la grey. Es duro decirlo, pero es cierto. Lo hacen. Exigen un grado de reverencia a sus congregados que raya en lo ridículo. Y hago énfasis en la palabra ridículo. ¿Cómo es posible que haya pastores que estén exigiendo a sus congregaciones que los traten con un grado de deferencia cuando Dios los llamó a servir? Yo no lo entiendo. Dios nos llamó a nosotros a obedecer a nuestros pastores, sí, y a estar sujetos a su autoridad, porque ellos son los que dan cuenta. Pero quiero que entiendas algo, hermano. Esa obediencia no se exige, se gana. Repito, la obediencia no se exige, se gana. Para poder recibir la obediencia de sus ovejas, un pastor tiene que ser irreprensible. ¿Me están oyendo? Para poder exigir obediencia de las ovejas, un pastor tiene que ser ecuánime. ¿Qué significa ecuánime? Que hace lo que dice. ¿Por qué? Porque el respeto y la obediencia van juntos. Y no podés tener ninguno ante una persona que no vive su fe. Amén. Primera de Pedro 5:5 dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios. ¡Au! Tremendo, hermano. Nuestro trabajo, ¿cuál es? Ser humildes. El trabajo del pastor es ser ecuánime. Lo que dice, hace. Y ahí tenés la simbiosis. No funciona de otra manera. Amén. Un principio crucial de sujeción y obediencia a Dios es sujetarse y obedecer a las autoridades superiores. Repito, todas. Acompáñenme a Romanos 13, 1 y 2. Sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas.
De modo que quien se opone a la autoridad y a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Estar sometido a toda autoridad. ¿Querés que te ponga a prueba? Bien, vas manejando en tu vehículo, ¿sí? Te para un tránsito y te dice que estás en infracción. ¿Cómo actúas? Sí, deme la multa. O le das un billete. O lo agarrás a los gritos. Ay, creo que pisé unos cuantos callos, pastor. Te voy a enseñar algo que es real. Toda autoridad está sujeta a otra autoridad. Tu trabajo no es pelearte con el tránsito. ¿Por qué? Porque todo tránsito tiene un superior. Y existe algo que se llama cadena de mando, hermano. Entonces vos no te peleas con el tránsito. Recibile la multa, te vas al juez de falta y lo pones en paz en el juego de falta. Punto. Así funciona esto. Tu trabajo no es pelearte, es ser humilde. Porque fuiste llamado a... Repito de vuelta, fuiste llamado a... Todo esto implica servicio, no se la sabían, ¿no? Yo les hago una pregunta. Si ustedes no se pueden sujetar a un policía de tránsito que ven, ¿cómo pretenden sujetarse a Dios que no lo ven? Yo pregunto. Porque esto es real, hermano. Si no nos sujetamos a las autoridades que vemos, no nos vamos a sujetar jamás a las autoridades que no vemos. Volvemos al punto. ¿Quieren que los ponga a pruebas? ¿Cuántos aquí son hijos de papá? Levanten mano. ¿Y qué pasa cuando su papá los regaña o les pone un castigo? ¿Qué hacen? ¿Qué dicen? Sí, mamá. Sí, papá. Como ordene. O sacan una perorata y empiezan a renegar, ¿no? Y es que no es justo, es que vos no pensás en mí. ¿Qué pues? ¿Quieren que les dé un tip que vale oro? Tu trabajo no es pelearte con tus papás. Ellos también tienen un superior que es Dios. Anda con el jefe. No pelees con tu papá. Es batalla perdida. Repito, es batalla perdida. No es pelear con tu papá. Ellos tienen una autoridad superior, es Dios. Y hay cadena de mando. Habla con el jefe y deja que el jefe se encargue de él. ¿Quieren que pise más callo? ¿Cuántos hay aquí que están casados? A ver, levante mano. ¿Cuántas veces pasa? Y este es el 90% de las discusiones en los matrimonios. ¿Cuántas veces pasa que no salen de acuerdo entre esposos? ¿Y cuántas veces se sujetan el uno al otro? Les voy a decir algo que les va a volar la cabeza a los casados. ¿Sabías que tu suegro es Dios? No escucho amén. ¿Sabías que tu suegro es Dios? ¿Qué va a pasar cuando tu pareja vaya al trono de Dios y le diga, Señor, mi esposo, mi esposa me deshonró? Hay cadena de mando. No pelees con tu pareja, es pelea perdida. Anda con el jefe, anda con el papá. Y él va a poner en paz a tu pareja.
Señor, llevo 20 años orando y este no cambia. Es que Dios no te pidió que cambiaras a nadie. No es tu trabajo. Es más, lo aceptaste así como venía, con paquete y todo. Así que, para los efectos prácticos, no va por ahí. ¿Quieren que les dé un testimonio de sujeción sana a un pastor? ¿Amén? Bueno, ahí les va. ¿Cómo opera Rodrigo Pérez cuando está sujeto a un pastor? ¿Quieren saber? Bueno, normalmente mi pastor suele saber todo lo que yo hago. Mis pequeñas y mis grandes fallas. Pero esto es Rodrigo Pérez. Esto no es doctrina, ¿eh? Esto es Rodrigo Pérez en su máxima expresión. Mi pastor sabe lo que hago. ¿Pero saben por qué? Porque aprendí que la gente suele hablar de uno y la más de las veces hablan mal. Entonces cuando van con mi pastor le dicen, hermano, Rodrigo esto, Rodrigo aquello. ¿Qué creen que le dicen, pastor? Ya sabía. Chau, se les acabó el argumento. Esa es la función de confesar los pecados. ¿Te hace libre, hermano? Yo cuando meto la pata, el primero que sabe es Jesús y el segundo es mi pastor. ¿Por qué? Porque él, aparte de que me va a aconsejar, aparte de que me va a guiar, aparte de que me va a encaminar, cuando vayan a decirle algo, vi a Rodrigo haciendo esto, ¿qué cree que va a decir? Ya sabía. No me contas nada nuevo, ya sabía. ¿Mande? Ahí se acabó. Yo tenía un pastor que vivía en Palpalá, que tenía un cartel inmenso en su casa que decía, si vienes a mi casa con chisme no entres. Y le aplicaba sabroso. Una vez un matrimonio fue a hablarle mal de mí a mi pastor en Palpalá. Y como siempre, como todos los que son de lengua bífida, empezaron a hablar primero con cosas bonitas, a tratar un tema, luego otro, y como a la hora más o menos empezaron a hablar de Rodrigo. ¿Qué creen que pasó con mi pastor? Esto no me lo contó él, me lo contó su esposa. Se levantó, escuchate esta, se levantó, le sacó la silla y lo sentó en el piso. ¡Pam! Fuera. Pero oiga, pastor, fuera. Eres un cobarde por hablar de alguien que no se puede defender. Fuera. Fuera. Así funciona, hermanos. Cuando estás en sujeción, en sana sujeción, tus líderes van a responder por vos. ¡Claro! Cuando estés metido en un problema, solamente tenés que acudir a dos lados. Primero con el Señor para que Él te perdone, porque nadie más que Jesús te puede perdonar. Y segundo, es sano que tu líder sepa lo que estás pasando. Es sano. No es obligatorio, es sano. Amén. O sea, lo que abunda no daña. Amén. No está mal que lo hagas. El servicio destila fidelidad. Los servidores deben ser hallados fieles en el encargo que se les dio. Esta fidelidad es la que marca la diferencia con quienes no tienen a Cristo. Cuando no hay fidelidad en el corazón del servidor, las acciones lo delatan. Acompáñenme a Lucas 10, versículos 10 al 12. El que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Reformulo. Te encomendaron que limpiaras las sillas de la iglesia. ¿Cómo las vas a limpiar? Como para el Señor.
Pero si las limpias de manera mediocre, más de uno se va a dar cuenta. Principalmente el Señor. ¿Cómo pretendes que Dios te dé un encargo mayor cuando no puedes con algo tan simple como limpiar una silla? ¿Cómo quieres que Dios te respalde con su autoridad cuando tú no eres capaz de obedecer un mandato sencillo? El servicio exige fidelidad. Amén. Tito 2, 9 al 10 dice: exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Salvador. ¿Quieren que se los traduzca al lenguaje actual? Si esto fuera el lenguaje actual, diría: exhorta a todos los trabajadores que se sujeten a sus patrones. ¡Au! Que agraden en todo, que no sean respondones. ¿Cuántos de ustedes reniegan con el jefe? Y porque el jefe es esto, y porque el jefe es aquello, y porque el jefe es lo demás allá. Poco más el jefe es culpable de que te casaste con la bruja. No, pará. No es así. Nuestro trabajo no es responder. Nuestro trabajo no es cuestionar. Nuestro trabajo, ¿cuál es? Obedecer y servir. ¿Como para quién? Como para el Señor. Hay gente que se queja y dice: tengo 10 años en el trabajo y no me aumentan el sueldo. ¿Y cómo crees que te lo aumente si no haces nada diferente? A ver, repito, ¿cómo crees que te lo aumenten si no haces nada diferente? Son monos relojeros como yo. Entra a las 8, sale a las 4, chau. Ven la sombra saliendo, chau. Cuando yo trabajaba en radio, aquí en Jujuy, en los años 90, a mí me habían puesto de apodo mono relojero. ¿Por qué? Porque yo entraba 15 minutos antes y a la hora en punto veías mi sombra saliendo por la puerta. Chau. Y un día me dice un patrón: Rodrigo, ¿vas a hacer horas extra? ¿Me la vas a pagar? No, chau. Ese era Rodrigo adolescente. Sin sabiduría, sin conocimiento. Hoy en día, cuando mis patrones me piden algo, yo siempre suelo dar el extra. Y no con la idea de ganar más, sino con la idea que vean a Cristo en mí. Que vean a Cristo en mí. Hay veces que uno se pregunta: ¿y cómo puedo predicar? ¿Y cómo puedo evangelizar? ¿Y cómo puedo llevar esa palabra a mis compañeros de trabajo? Perdé cuidado, tu testimonio habla mejor que todo lo demás. Tu testimonio habla más. Y te voy a decir algo: desde que ellos saben que vos sos servidor en la iglesia, ahora te miran no con lupa, con microscopio. Entonces perdé cuidado, tu testimonio dice clarito si realmente estás sirviendo a Cristo o no. ¿Saben cuál es el mejor espejo que existe? El ojo ajeno. ¿Saben cómo hice yo para conocer un poquito cómo era yo? Y te estoy hablando hace 30 años atrás que hice este ejercicio. Vuelvo a decirlo, no es doctrina, es Rodrigo Pérez al máximo, ¿no? Yo agarré, hice un bonche de hojas, así grande, y las repartí con las personas que yo conocía. Amigos, conocidos, enemigos. Y les dije: por favor, escríbeme en esta hoja, en un lado lo que ves bien de mí, en el otro lado lo que ves mal de mí. Hay gente que me devolvió 3 hojas engrampadas con todo lo malo. ¡Ah, Señor! Yo tenía 19 años. Y miro, y digo: ¿este monstruo soy yo? ¿En serio?
¿Realmente querés saber cómo andás parado en el Señor? Hace un ejercicio parecido a ese, a ver cómo te va. A ver cómo te va, a ver cómo te ven los de afuera. Si yo hoy voy a visitar tu casa, me invitas a tomar el té y yo voy a tu casa, y yo hoy visito a tus vecinos, ¿qué me dirían de vos? Gancho al hígado. ¿Qué me dirían tus vecinos de vos? Si un día voy y te visito en tu trabajo, ¿qué me dirían tus compañeros de trabajo de vos? Ese que se cree servidor de la iglesia, anda en esta, te sacan todo, hermano, como si fuera prontuario. Ya no tenés currículum, tenés prontuario. ¿Saben cómo se cambia todo eso? Cuando empezamos a hacer las cosas como para Él. Y créemelo, te quitas de problemas. Porque cuando lo haces como para el Señor, cuando lo haces con esa excelencia, cuando lo llevas con ese nivel, ¿quién te puede decir algo? Nadie te puede decir nada. Amén. La fidelidad implica una renuncia tácita a nuestro propio ego. Repito, la fidelidad implica una renuncia tácita a nuestro ego. Ya no vivo yo más. Todo el mundo se lo sabe, ahora le pregunto, ¿cuántos lo aplican? Lo cantamos como periquito, pero ¿cuántos lo aplican? Cuando prueban tu paciencia, ¿existe ese pasaje? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Oh, más sí, yo me quito la corona, lo pongo en paz y después me lo vuelvo a poner. Yo conocí a uno que decía así, ¿sabes qué? Me quito la corona de cristiano, le pongo una paliza, después le pido perdón y me vuelvo a poner la corona. ¿En serio? ¿En serio funciona así? No. Una vuelta en la universidad, cuando yo estaba estudiando Derecho, estamos hablando del 2012 más o menos, un compañero de la escuela me estaba buscando pleito. Pero me estaba buscando pleito en serio, no es esa de que te empujo un poquito y a ver cómo salís. No. Este estaba buscando bronca. Quería que se me levante el penacho de Dieguita, ¿viste? Así, tac. Y a veces decía, Señor, ¿qué hago con este muchacho? ¿Qué hago con este muchacho? Claro, él tenía 19, 20 años, yo ya tenía 34 en ese momento. Pero si tan viejo es Rodrigo, no preguntes mi edad. Pero yo estaba en la disyuntiva, decía, ¿qué hago? ¿Lo pongo en paz? Y eso me implica agarrarme a los trancazos, o directamente lo ignoro. Y durante un buen tiempo decidí ignorar, hasta que ya no se pudo más. ¿Saben qué hice? Junté 2, 3 testigos, porque dije al rato que me anden diciendo cosas. Es sabio llevar 2, 3 testigos. Los senté ahí, dije, mira, quiero hablar con vos. ¿Qué? ¿Querés hablar vos conmigo? Tranquilo, quiero hablar con vos. La idea que vos tengas en la cabeza, tenés razón. En serio, tenés razón. Sos esto, tenés razón. Sos lo otro, tenés razón. ¿Y ahora qué? Le quité el argumento para pelear. Lo desarmé. Le di la razón. Chau. El 90% de tus peleas es por ver quién tiene la razón. Dásela. Dásela. Porque fuiste llamado no a tener el ego inflado como globo. No necesitas, y aprendételo bien, no necesitas validar
tu existencia con nadie más que con Dios. Al único que le tenés que dar cuenta sobre tu carácter, tus cosas y tus modos es a Dios. Tengo un familiar que hace algún tiempo me discutía y me decía: ¿vos sos abogado? No, ¿qué vas a ser abogado? Vos no servís para nada. Le digo: sí, fíjate, soy tan mal abogado que no me busqué, porque si vas a la cárcel no te puedo sacar. Tienes razón. De paso me quité el problema de que me hable cuando tenga problemas. Porque para él yo soy un mal abogado. Chao, me quité una broncota inmensa, me hizo el favor. Claro. Repito, no tenés que validarte ante nadie más que ante Dios. Dale la razón, ya está. Que seas feliz. Decirle felicidades. Ya está. ¿Vamos bien? ¿Sigo? ¿O me callo? Hablad ahora o callad para siempre. Estamos hablando de fidelidad, ¿no? Voy a darles un último testimonio de esto, para que les quede claro. Una vuelta yo trabajé para 2 radios cristianas aquí en Jujuy. Y los dueños de esas 2 radios no se podían ni ver entre ellos. Y yo trabajé para los 2 al mismo tiempo. Y venía uno y me decía: che, ¿qué quiere hacer el otro? No sé. Cuando iba al otro radio a trabajar: che, ¿qué quiere hacer el otro? ¿Qué ideas tiene? No sé. Yo fui fiel a mis 2 patrones, aunque entre ellos no se pudieran ver. ¿Eres capaz de estar en esa condición? ¿Podrías? Ahí es donde se ve realmente de qué estás hecho. Ahí se ve de qué estás hecho. Y durante casi 3 años yo trabajé para los 2 antes de irme a vivir a México. Yo trabajé para ellos 2. Y nunca me pudieron reprochar nada. Porque yo hacía las cosas como para él. Amén. Ya voy terminando, miren. El servicio destila integridad. Los servidores deben ser hallados íntegros en su testimonio diario, tanto dentro como fuera de la iglesia. Acompáñeme a Tito 1, del 7 al 9. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. No escucho amén. No escucho amén. Tienen que ser irreprensibles, íntegros, amantes de lo bueno. Una vuelta, estando yo trabajando en una alcaldía, en un municipio, mi patrón, que era el alcalde, el intendente, quiso ponerme a prueba. Me hizo quedarme varios días a trabajar horas extra. Y como yo hacía las cosas como para el Señor, me quedé a trabajar las horas extras. Y durante una semana yo estuve saliendo casi 1 de la mañana diario. Y presentándome a trabajar a las 9, como debe de ser. Pasó esa semana y me manda a llamar: Rodrigo, vení para acá. Quiero hablar con vos. Ok. Me dice: pasaste la prueba. ¿Cuál prueba? Todas estas noches dejamos cerca de tu escritorio un sobre repleto de dinero. Nunca lo tocaste. Nunca te lo llevaste. Yo sabía que estaba el dinero ahí. ¿Era mío? ¿Tenía que tocarlo?
Ahí se queda. Si me preguntas cuánto vale tu integridad, vale tanto como lo que estás por vender. Escuchate esta. Si a una persona se le cae un billete de 2.000 pesos, vos ves que va caminando y lo recoges y no se lo das, perdiste tu integridad por 2.000 pesos. Eso valía tu integridad. Un plato de frijoles. ¿Cuánto vale tu integridad? Cuando ves pasar una mujer con una minifalda que no sabes si es cinto ancho o minifalda y echás un buen escaneo. Eso valió tu integridad. Eso valió tu integridad. Mujeres, cuando permiten que un hombre les endulce el oído y no cierran puertas, eso vale tu integridad. ¿Cuánto vale tu integridad? El precio que vos le pongas. Y nosotros tenemos que ser ya íntegros, irreprensibles. Amén. La clave principal para nuestra vida como siervos es no desear más de lo que Dios te da. Repito, la clave principal para vivir nuestra vida como siervos es no desear tener más de lo que Dios te da. Aprender a vivir conforme las circunstancias, sabedores que Dios es el proveedor y nosotros solo administramos lo que Él nos da. Amén. Acompáñenme a Filipenses 4, del 11 al 13. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así como para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. ¿Quieren que derribe un mito? El todo lo puedo en Cristo que me fortalece solamente puede ser aplicado en este contexto. Cuando tengas abundancia, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Cuando tengas necesidad, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Cuando tengas que vivir de una forma o de otra o como fuera, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el contexto, mi hermano. Porque hay gente que lo saca de contexto, ¿no? En el famoso empoderamiento bíblico, entre comillas lo digo. En todo lo puedo en Cristo me fortalece, solamente se aplica para esto, hermano. Aprender a vivir con lo que uno tiene. Me decía el otro día un hermano una palabra que a mí se me hizo muy sabia. Debes aspirar a tener el vehículo que puedes mantener. No puedes vivir una vida que no puedes costear con tu trabajo. ¿De qué te sirve comprar una pantalla de 50 pulgadas Ultra Smart con toda la cosa y luego comer frijoles? Contámela. Si en este momento de tu vida tenés que vivir con sencillez, dale gracias a Dios y viví plenamente esa sencillez. Seguí haciendo las cosas como para Él. Cuando Dios te prospere, cuando Dios multiplique tus dones, cuando Dios te dé más, vivilo con sencillez, siguiendo teniendo ese corazón sencillo y humilde, pero ahora próspero. Quiero que me entiendan esto, hermanos. Vivir de manera apretada, la más de las veces no va a ser para siempre. Si tú maduras y eres fiel al Señor, Él va a suplir tus necesidades. Y hay mucha gente que malentiende esto. Es que
Dios va a proveer todo lo que yo quiero. No, te va a dar todo lo que necesitas. No es lo mismo. ¿Sí? Yo viví muchos años la promesa bíblica que Dios le dio a Israel. ¿Te la cuento? Durante 7 años yo viví en pobreza absoluta. Muy poca gente sabe esta historia. Ustedes son los primeros que la escuchan. 7 años yo viví en pobreza absoluta entre 1992 y 1997. No, 99. ¿Y saben qué? Durante 7 años mi ropa no se desgastó. Mi calzado no se desgastó. Era increíble, mi ropa estaba como nueva. 7 años, hermanos. ¿Dios es fiel? Pasé ese tiempo de necesidad. Cuando me fui a vivir a México, todavía viví durante 18 años, viví situaciones económicas difíciles, muy difíciles. Recién ahora puedo decir que puedo vivir holgadamente. No digo que vivo con todos los lujos, no, vivo holgadamente. Dios me permite cubrir todas mis deudas. Yo no debo dinero a nadie. Pago mis cuentas como tienen que ser. Y me permite Dios ahorrar. ¿Qué creen que pasa cuando Dios a mí me hace llegar un dinero de más? Lo primero que pregunto es, ¿y esto para qué? Porque por lo general cuando Dios es tu proveedor, resulta que Él sabe tus necesidades y Él sabe cuándo vas a tener un problema. Me ha pasado, por ejemplo, que recibo una cantidad extra de dinero que yo nunca la tenía contemplada. Y yo siempre pregunto, empiezo a orar, Señor, ¿para qué es esto? Señor, ¿para qué es esto? No me gustan las sorpresas, Señor, ¿para qué es esto? Y ¡pam! Me enfermo. Y lo que tenía que pagar de la enfermedad es exactamente lo que entró. Porque yo hago las cosas como para Él. Otras veces recibo un dinero extra, no me pasa nada, digo, bueno, entonces ¿esto para qué? Y siempre pasa que llega una persona y me dice, ¿sabe qué, hermano? Tengo un problema, tengo esto, tengo aquello. Y justamente lo que necesita es exactamente lo que me entró. ¿Qué creen que hago? Porque yo hago las cosas como para Él. Esto es el servicio. No era solamente venir a la iglesia a danzar. No era solamente venir a la iglesia a acomodar las mesas y las sillas. No era solamente ver qué se necesita y suplirlo. Servir es un trabajo 24/7 ante la iglesia y ante el mundo. Quiero culminar con esto, con este concepto que quiero que te quede claro. Dios nos llamó y nos dio un privilegio, el servir. Es un privilegio, hermano, que no se concede a cualquiera. No cualquiera puede aguantar en la espalda la carga del servicio. Tú vivías una vida normal y un día Dios puso en tu corazón, yo quiero hacer esto. Dios te lo puso. Y te llamaron para servir. Sea el lugar que sea, sea la tarea que te hayan encomendado, sea grande, sea pequeña, no importa. Fuiste llamado a servir. Honra ese llamado. Hónralo. Nunca pierdas de vista tu objetivo. Amén. Cuando las cosas se te pongan difíciles, acordate dónde estaba tu llamado. Está ahí. Consejo: haz un cartel que tenga tu llamado bien en claro
cosa que cuando te levantes en la mañana sea lo primero que veas. Para que no olvides para qué fuiste llamado. Porque va a haber días de amargura, va a haber días de dolor, va a haber días de angustia, va a haber días de necesidad. Y tú tienes que tener la vista puesta en Cristo y en su llamado. Y nunca olvidar que Dios es fiel por sobre todas las cosas. Él es un papá fiel. Amén. Tú sirve con integridad, sirve con honestidad, sirve con plenitud, sirve otorgando siempre lo mejor. Te digo algo, vale la pena gastarse para Cristo. Vale la pena gastarse para Cristo. No escucho un amén. Vale la pena. Cuando tengas esos días duros, acuérdate de sus promesas. Cuando tengas días de bonanza, guarda para los días duros, porque van a ocurrir. El que te diga que venir al Evangelio de Cristo significa prosperidad económica, te mintió asquerosamente. En el mundo tendréis aflicción. Lo dijo Jesús, no lo dijo ni siquiera un apóstol, lo dijo Jesús. En el mundo tendréis aflicción, esa es la única garantía, hermano. Tendréis aflicción, pero no temáis. Yo he vencido al mundo. Pégate a Jesús, el que venció al mundo. Dice, denme sus cargas a mí, llévenla a mí, hay que ser manso y humilde. Mi carga es ligera. Deja de preocuparte por los detalles. Hacé las cosas como para el Señor, lo demás sale sobrando. Amén. Músicos, vénganse, vamos a ministrar. Pónganse de pie, hermano, por favor. Yo doy gracias a Dios porque tengo delante de mí a servidores que están comprometidos con la visión del Señor. Doy gracias a Dios porque esta congregación se ha propuesto firmemente seguir los pasos de Cristo. No los escuché, sinceramente, ¿te das cuenta? ¿Están dispuestos a seguir los pasos de Cristo? Sépanlo, no va a ser sencillo, pero hay una garantía, hay corona en el cielo para los que terminen la batalla con fidelidad. Amén. Te amo, Dios. Cierre sus ojos. Vamos a ministrar en el nombre de Jesús. Nunca me falla mi existir. Precioso Espíritu Santo, En tus manos vine a cumplir está. esto que tú me has dado. Desde el momento Enseñar. en que despierto, Vine a ministrar a esta congregación, Señor. hasta la noche Vine a entregarles tu palabra. Yo cantaré Yo te pido que esta palabra sea semilla, de la bondad de Dios. que quede sembrada en tierra fértil en sus corazones, Señor. Quiero pedirte que los ministres. Quiero pedirte que toques su mente, toques su corazón. Quiero pedirte que tu precioso Espíritu Santo toque todos y cada uno de mis hermanos. Señor, derrama tu presencia en tu congregación. Ministra a tus líderes. Ministra a este cuerpo que ha decidido servirte con convicción. Yo amo tu voz. Tócalo, Señor. Que tu palabra sea la roca firme en la cual se sostienen. Tú cerca estás. Ministralo, Señor, que tu precioso Espíritu Santo sea quien redarguya de pecado, de justicia y de juicio.
que tu presencia, Señor, se manifieste en tu pueblo hoy. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan bien. Con mi ser enfocado en yo cantaré en la Señor, este es tu pueblo. Te pido que los ministres, que tu presencia los envuelva. Que tu palabra sea su lumbrera y su guía. Señor, te pido por ellos que están cuidando de la congregación. Te pido por estas rocas firmes, Señor. Te pido que tú los ministres con tu presencia, que tu precioso Espíritu Santo toque sus vidas. Llámalos, Señor. Recuérdales el primer amor. Recuérdales para qué los trajiste. Afirma tu palabra en sus corazones. Que tu presencia esté aquí. Y los guíe, los acompañe, los ministre. Gracias te doy por sus vidas, Señor. Porque han decidido servirte. Porque han escogido lo bueno y no les será quitado nunca. Han escogido estar a tus pies. Yo te agradezco por esta congregación y te agradezco por su liderazgo. Y te pido que tu palabra sea lo establecido para sus vidas. Gracias te doy, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.